Y seguimos. Interesante programa correspondiente al lunes 4 de agosto 2025, franquicias de Venezuela, respetando ese compromiso que lunes a lunes tenemos con todos y cada uno de ustedes de llevarle contenidos de valor, invitados de lujo presenciales. Nuestro programa está diseñado para la presencialidad de nuestros invitados y de una manera, tal vez no sé si muy eficiente, contrarrestar la digitalización de nuestra señal. Es eso, con la presencia 1.0 de los invitados, ¿verdad?, que nos llena de mucho orgullo lograr convocar a estas personalidades para que vengan a narrar viva voz sus buenas prácticas, sus contenidos y su experiencia que tiene en pro de Venezuela, de los negocios, de las buenas prácticas, que es al final del día lo que nos interesa reseñar y reflejar ante todos ustedes. Tercer invitado del día de hoy es una asociación próxima a ser cámara, según me están explicando, de que refleja nacionalidades, la binacionalidad china y venezolana, como todos sabemos, y como alguien me dijo una vez, un empresario chino: Argenis, todo lo que tú ves en este cuarto, en esta habitación, en esta oficina, a la óptica de él, el 80% viene de mi país. Bienvenido, Ángel Freites, director de la Cámara de Comercio e Industria Binacional China-Venezuela, que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Jenny, una vez más aquí en este espacio y bien motivado a conversar sobre los temas que nos llevan en común en tanto el comercio e industria entre China y Venezuela. Vale la pena destacar que Ángel Freites es colega y hace un año tuvo un programa acá en TNO Radio, cuando Sí, era, ahora es TNO Network, o sea, con lo cual estamos entre emprende amigos, entre con familia. China. Emprende con China, lo Muchos recuerdo, de éxitos, verdad. muchos de esos Sí. teníamos allí. Creo que Ok. compartíamos uno antes que otro, algo así. Creo que estábamos Sí, seguidos. Bueno, y amigo volverás. y volveré. Volverás. Así es. A ver, cuéntanos cómo nace la Cámara de Comercio e Industria Binacional China-Venezuela. Sí, es bien interesante esa pregunta porque en diferencia con otro tipo de cámaras y gremios que existen en Venezuela binacionales, esto se inicia con una iniciativa, vamos a llamarlo, bueno, lo puedo decir así, personal. Yo fui diplomático de carrera y yo era el encargado de los asuntos comerciales de la Embajada de Venezuela en China. En el año 2000, 2012, 2012, en una visita presidencial que se hizo entre el CCPIT, que es el organismo que se encarga, el CCPIT chino, hizo una idea de justamente formar lo que ellos denominan el Comité Empresarial China-Venezuela. Ellos lo tienen con la mayoría de los países del mundo y propusieron hacerlo esto con China. Entonces, en esa visita presidencial se creó el Comité Empresarial China-Venezuela, en el cual yo fui su primer secretario y allí se empezaron este tipo de iniciativas. Eso se ha venido desarrollando con el tiempo y se ha visto la necesidad de tener un lugar o un ente que pueda centralizar todas las iniciativas de los empresarios, emprendedores e industriales, tanto chinos como Venezuela, que estén en este ambiente de negocios entre ambos países. Ok, qué interesante. Porque hay otras asociaciones que reflejan esa binacionalidad también, ¿no? China-Venezuela. Recordemos que, bueno, es la factoría del mundo. China hoy por hoy constituye eso mismo, el gran suplidor, el gran fabricante, pero también el gran exportador. Y esa anécdota que con un prospecto que tenía yo de cliente en aquel momento me hizo ese símil, ¿no? De su oficina, el 80% de los artículos, cosas, bienes que había allí provenía de China. ¿Eso es así, Ángel? Sí, si lo vemos así en lo que es en los materiales o del punto de vista transaccional, definitivamente es cierto. Pero lo más importante en este caso, y que es lo que estamos llevando a cabo, que en Venezuela sí existen bueno, por la historia que tenemos de hermandad y la gran comunidad china Por que Dios. ha migrado hacia Venezuela, existen varias asociaciones por lo supuesto, la migración ahorita se dedica por lo general al comercio, pero tienen esa particularidad que son asociaciones desde el punto de vista cultural y comercial. China en las últimas décadas ha hecho un impulso a lo que es el desarrollo tecnológico y el desarrollo industrial. Por eso nosotros nos estamos más enfocando a lo que es el tema del desarrollo económico, comercial e industrial, a diferencia de otras asociaciones que su origen es desde el punto de vista cultural y desde Ya, el punto de vista, digamos, de como naciones, pues, o como una comunidad china claro. aquí en Venezuela. Definitivamente lo ven las estadísticas.
China es el principal socio comercial venezolano A y esta hora, a ¿no? esta hora y es la gran y es conocido como la gran fábrica del mundo. Por eso es que ese símil o ese análisis tiene definitivamente una validez y tiene un asidero que es real. Sí. Y ahora, esa bidireccionalidad, porque son una asociación, una cámara que abarca las dos naciones. Y sí podría haber algún tipo de intercambio, esa balanza de pago, esa balanza comercial, sabemos que está completamente desbalanceada, valga el ejemplo. Mucho producto viene de allá, pero ¿qué se podría estar exportando de Venezuela a China? Bueno, cuando te comenté cómo se formó o cómo se está formando esta cámara, justamente China en ese momento, estamos hablando del año 2007, siempre ponemos como referencia y la audiencia recordará lo que fueron las Olimpiadas, ¿no? Las Claro. Olimpiadas en el 2008 marcaron ese antes y después y China ya venía planificando lo que era su apertura al mundo y en este caso a los mercados internacionales. Desde el año 2006, 2007, ya el gobierno de China veía lo que tú estás mencionando, que había un desbalance. China siempre ha sido o ha formado su infraestructura para la exportación, pero se dieron cuenta que también tenían que importar. Y entonces fueron creando iniciativas. Una de ellas, por ejemplo, es la Expo Import, que es una feria que se celebra en Shanghai a finales de año, donde es especializada para que los países y empresas internacionales vayan a China a vender sus productos. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos muchos años trabajando para poder cumplir con todos los requisitos y particularidades necesarias para que los productos no petroleros venezolanos ingresen al mercado chino. Para los que no conocen, China es uno de los principales importadores de camarón venezolano y de otros productos del mar como la tilapia y cangrejo. Cangrejo azul de Cangrejo Maracaibo. azul son uno de los productos que más se exportan en estos momentos a China y este año, a principio de año, ya se aprobó la exportación directa de variedades como el frijol mungo Chino. verde, ajonjolí, café verde, entre otros, aguacate, entre otros productos. Qué bueno, bueno, mira, de eso se trata, ¿no? Equilibrar esa balanza de pagos tanto como sea posible. Pero sí, como dice Zapatero tu zapato, definitivamente el sector fabril industrial chino está en el cenit, en lo más Sí, alto. Ya no es ese mito del pasado que lo chino era accesible, era económico, pero también baja calidad. Ahora hay gamas de verdad de todo tipo. Puede haber productos baratos, eso lo dicen todos los sí, empresarios que van a las ferias allá sí, en China y vienen cargados de información y de buenas noticias. sí, Prueba de ello, un invitado recurrente a nuestro programa de automóviles, Jack, sí, definitivamente Sergio González, que se ganó un sí, premio allá en Casa Matriz en China por ser el país donde más vehículos se venden. sí. ¿Ok? Jack Venezuela ha logrado eso. Importan, ellos tienen no una ensambladora, sino una suerte de organizadora de los productos importados, los carros que vienen importados en Yaritagua, y hoy por hoy están logrando un sitio. ¿A qué crees tú que se deba a eso, Ángel? Mira, bueno, eso es un ejemplo clásico de cómo funciona la planificación china. El éxito que tiene esa y otras empresas que están Igual, actualmente en Venezuela automóviles. es definitivamente el producto de una planificación de mucho tiempo atrás. En este caso, en los vehículos, nosotros vimos cómo al finales de los 80, principios de los 90, China buscó atraer inversión extranjera especializada y de alta tecnología. Y allí fue donde se hicieron las grandes fusiones con las grandes empresas automovilísticas mundial, pero ellos siempre tenían la visión que ellos tenían que independizarse tecnológicamente y poder aprender y adquirir esa tecnología. Ya como te estaba mencionando, ya a principios de los años 2000, ellos ya hicieron sus primeros intentos de fabricar sus propios vehículos, pero después en el año 2012 el gobierno de China lanzó lo que ellos llaman la campaña Made in China 2025, que justamente era cambiar lo que tú estabas mencionando, pasar de la figura de esa de productos económicos, de quincallería, De de mala mala calidad. calidad, a alta tecnología y bueno, hoy estamos viendo en el sector automovilístico, entre otros, todos los que hemos tenido la suerte de poder experimentar
ese tipo de vehículos, no solamente la calidad mecánica, sino el alto componente tecnológico que ellos tienen. Nada que envidiar. Bueno, ya veo que Nada, fue producto de transmisión de know-how, ¿no? Con transmisión, y grandes nada marcas. fue a la suerte, nada Planificado. fue En exacto, 2012 hicieron plan 2025. Mire 2025. pues, Pero ya 13 venían años. desde 20 Desde el años 2000. atrás adquiriendo todo ese know-how y esa tecnología. Y estamos hablando de vehículos, pero podríamos agotar otros rubros, teléfonos inteligentes hechos en China, de verdad, aunque los iPhones son Está fabricados en fabricado en China, China. ok, definitivamente hay marcas propias, marcas locales, Sí. marcas chinas, que deben ir, váyanse usted a Honor, a Redmi y todas estas más que ya ni me acuerdo. Bueno, allí tú estabas mencionando algo muy importante porque, bueno, estamos haciendo, digamos, videos tratando de enseñar un poco cómo es la historia de la economía, la historia moderna A ver. de la economía china y ya desde finales de los 60, perdón, finales de los 70, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, se estaba viendo cómo China se iba a integrar al mercado internacional, ¿no? O a los mercados internacionales o dominar el mercado internacional, pero lo hicieron desde el punto, su primera preocupación o su primera prioridad fue la educación. Y recordemos hace pocos meses, el mismo presidente de iPhone declaró que ya China no era un país donde se caracterizaba por obra de mano barata. Él podía, si él iba a Estados Unidos a solicitar ingenieros para producir el iPhone, eran contados las personas que estaban capacitadas para operar. Justamente ahorita que se está haciendo el análisis si muchas de estas fábricas pueden migrar hacia Estados Unidos de nuevo, en el caso de Apple. Y él estaba diciendo, cuando nosotros vamos a China, podemos llenar estadios completos de ingenieros, de técnicos, de maquinistas. Formadísimos. Y nos debe llevar a nosotros aquí en Venezuela a preocuparnos de ese sentido, de la educación básica para poder elevarla y llevarla a una educación técnica para poder atraer las inversiones. Nosotros podemos construir cualquier tipo de infraestructura, pero si no tenemos a los maquinistas, a los ingenieros en materiales y a las personas que van a manejar esas grandes industrias, no vamos a tener éxito. Es así, estamos seguros que lo están logrando. Fue algo planificado con mucha antelación y que definitivamente se están viendo los frutos el día de hoy y producto de ese beneficio, de esas buenas prácticas, surge este tipo de integraciones con países de este lado del mundo, con la gran China. Me vino a la mente una frase de Mao Zedong, ok, fíjate, 1.200 millones de chinos creo que son los que existen en esta hora en el mundo, y él dijo, si todos los chinos se ponen de acuerdo y dan un puntapié al piso, el resto del mundo la va a pasar muy mal. Vámonos al corte y ya venimos con más de esta Cámara de Industria y Comercio Binacional China-Venezuela y Ángel Freites. Seguimos hablando de comercio binacional con esa gran factoría del mundo como es China, representada en esta Cámara de Comercio e Industria Binacional China-Venezuela, que nos la está narrando el director Ángel Freites, ok, Cámara Binacional de Comercio China y Venezuela, y bueno, Ángel es abogado, experto en comercio internacional, magíster en negocios internacionales, diplomático de carrera, vale la pena bien destacar, secretario del Comité Empresarial China y Venezuela y director de Sinoven Logistic. A ver, esto es una buena pregunta que se hizo aquí en el intermedio, cuando estábamos en el corte, Ángel. ¿De dónde te viene a ti esto de la binacionalidad, de los chinos y tanto? Sí, así como te estaba mencionando en el corte anterior, esto no viene de algo informal Claro, o ni nada es una trayectoria. sobrevenido, ni una trayectoria, ¿no? Yo me formé desde un principio, desde el punto de vista, yo hice una maestría en negocios internacionales con énfasis de la promoción de exportaciones no tradicionales, ¿no? Luego ingreso a la Cancillería como diplomático de carrera y siempre tuve la inclinación a lo que es la promoción comercial. En ese momento, por casualidad, se estaban desarrollando en Venezuela lo que son las oficinas comerciales en el exterior. Eso es un proyecto que, bueno, países como Colombia, Chile y otros países donde tienen oficinas comerciales en el exterior. Teníamos una red de agregados comerciales
y yo fui y formé la oficina comercial de Venezuela en China. Eso ya fue para el año 2006-2007. Entonces, bueno, desde entonces me fui formando en todo lo que es el relacionamiento y las negociaciones comerciales e internacionales, en este caso con China. Muy bien. Quiero también hacer un inciso o una parte en esto, porque nosotros desde mi empresa, desde lo personal y desde la Cámara, vemos un poco como preocupación, porque sí, hay alta demanda de lo que son los servicios comerciales, logísticos y de asesoría entre China y Venezuela. Pero ahora con las redes y todo eso, tú ves que cualquiera dice, mira, haz negocio en China desde su cama, por decirlo así, pues literalmente. Entonces eso ha llevado a mucha improvisación, personas que ni siquiera han salido del país asesoran de cómo hacer negocios en China. Y esto requiere una atención específica, porque estamos hablando de un país que está literalmente en el otro extremo del mundo, con un idioma muy diferente, con unas leyes muy diferentes, una economía, una cultura, y no se puede tomar a la ligera. Tú en tu programa y en tus relaciones comerciales haces mucho énfasis en eso. El emprendedor no puede tomar atajos fáciles, y eso también lo estamos viendo, pasa mucho en Venezuela cuando agarran esas modas y todo el mundo se abalanza sobre esa moda. Nosotros lo decimos de manera jocosa, pero sí tiene un llamado de seriedad, que no deberían hacer negocios con cualquier persona que no puedas comprobar su infraestructura técnica, su experiencia personal real en China y su infraestructura física en China y en Venezuela. Así es, no, mira, y asesoría es la clave, asesoría formal, probada, profesional, es lo que siempre recomendamos desde acá. A ver, Ángel, ¿y qué empresas forman esta cámara? ¿A quiénes quieres asociar? Porque también el llamado es a eso, Sí, ¿no? el llamado es a eso. Nosotros ahorita estamos haciendo un llamado o un énfasis a las empresas. Ya la parte comercial está cubierta, como lo estábamos diciendo anteriormente, pues. Traer un contenedor, no sé, de juguetes, no, o sea, no es ahorita en estos momentos la prioridad en Venezuela. Nosotros estamos enfocados en buscar a emprendedores industriales del área tecnológica que puedan traer nuevas tecnologías a Venezuela. Ahorita hay varios proyectos, te voy a mencionar sin mencionar las empresas, pero proyectos para fabricar lo que son los puntos de ventas que todos conocemos, pues, que todo eso se está haciendo ya no es un proyecto, ya pronto va a ser una realidad aquí en La Carlota y en el estado La Guaira, donde se van a ensamblar esos productos. Y así como eso, hay otro. En La Carlota ya se hacen teléfonos. Exacto, se está aprovechando las instalaciones que se tienen allí para la fabricación de lo que eran las laptops y los teléfonos, los canaimas, las canaimitas, para ensamblar estos productos. También estamos bajo empresa privada. Bajo empresas privadas, por supuesto, con alianza, por supuesto. Esos son alianza público-privada. Pública-privada. Entonces, estamos buscando ese perfil, ¿no? Más allá que podamos tener un valor añadido a lo que es la producción en Venezuela e impulsar lo que tenemos aquí en Venezuela. Por eso que estamos haciendo este llamado, nos estamos afiliando con las cámaras de comercio, de comercio electrónico y de otros países, para justamente poder atender esta gran necesidad que tenemos de inversión y de embranamiento entre ambos países. Y en cotrabajo, en coworking, nosotros somos unos fieles creyentes en el trabajo colaborativo, el trabajo compartido, y definitivamente los gremios reúnen eso, es buscar a similares e incluso competidores, unirnos en una causa o esfuerzo común para lograr un éxito o un logro mucho más potenciado. De eso se trata, las asociaciones sin fines de lucro, las asociaciones civiles, repito, los gremios empresariales e industriales hacen esa labor. Este momento pareciera ser más propicio para ese tipo de sinergias, y definitivamente el que tú tengas adelante una cámara binacional que estás consolidando apenas, bueno, tiene todo nuestro apoyo, porque definitivamente es allí donde debemos volcar la mirada y el esfuerzo, para lograr potencial resultados, porque no es fácil. Solo es más difícil. Juntos, en alianza, es mucho más fácil.
Entonces tenemos a esos prospectos, gente que quiera. ¿Y qué debe hacer una persona que se muestre interesada en afiliarse? Sí, nosotros estamos, bueno, en principio tenemos nuestras redes sociales desde el punto de vista empresarial, Sinoven Logistics, pero en TikTok y también en Instagram tenemos negocios con China, donde las personas pueden contactarnos para información. También queremos llamar mucho la atención que, como lo estabas mencionando a ti, yo personalmente me estoy también adaptando a esta nueva realidad donde vemos que este tipo de las crisis generan oportunidades. Entonces, bueno, estamos justamente saliendo, o estamos en un marco bien difícil en cuanto a Venezuela. Estamos hablando de lo que sería lo conocido como sanciones, bloqueo, etcétera, etcétera. Pero a nosotros más bien esto nos ha brindado una oportunidad para unirnos y poder ir hacia adelante en los proyectos que estamos llevando. Entonces, bueno, muchísimas gracias por eso. Mira, para terminar, estas zonas económicas especiales, ¿a qué distancia estamos de esto, Ángel? ¿Y cuál es el aporte chino-venezolano para lograr eso? Por lo menos chino en este caso. Sí, definitivamente las zonas económicas especiales fue el experimento económico que llevó China a lo que es hoy. Como estábamos mencionando al principio del programa, fue Deng Xiaoping, ya después en los años, principios de los años 80, donde se decidieron experimentar con unas zonas económicas especiales, donde ellos le iban a dar una libertad que ellos no la conocían, por cierto, porque recuérdate que estamos saliendo de la era más radical, si se pudiera decir así, el comunismo, el gran salto adelante, imagínate, después de una revolución cultural, los chinos no conocían lo que era la libertad comercial, pero sí tenían ya hasta el ser humano, hasta por naturaleza, tiene eso en su ADN, ¿no? Claro. Y ellos experimentaron en unas zonas geográficas muy limitadas, pero el éxito fue tan rotundo que al corto plazo ya estaban en toda China. Entonces ellos fueron los que crearon esta figura y Venezuela en los últimos años ha visto a China como el posible socio para poder llevar a cabo esos experimentos aquí en Venezuela. Venezuela ha avanzado mucho en la ley de zonas económicas especiales, en la promoción de las mismas y justamente ahorita estamos en esa etapa donde estamos recibiendo a muchos empresarios, no solo de China, sino de países amigos, de Turquía, de Irán, de Rusia e incluso desde Estados Unidos que desean invertir aquí en Venezuela y las zonas económicas especiales están sirviendo de polos de atracción de esta inversión. Que estamos seguros vendrá, no sabemos cuándo, pero es un hecho. Eso va a estar acá, se van a afianzar porque lo necesitamos. Tanto la sociedad comercial, empresarial de China como la nuestra, necesitamos estas uniones y definitivamente la ZEE viene dedicada a eso. Vámonos a irnos al corte y no vamos a despedir a Ángel todavía porque a la vuelta vamos a tener 15 minutos más con él. Quiero hablar de esas peculiaridades del mercado comercial y empresarial chino que tú debes tener, cuántas anécdotas. Cuéntanos eso, qué se ve allá, qué es impensable en Occidente y otras cosas más que nos la va a contar Ángel Freite de la Cámara de Comercio e Industria chino-venezolano presentes acá con nosotros el día de hoy en Franquicia en Venezuela. Ya regresamos.